Le dábamos cuenta en nuestro resumen inicial sobre las declaraciones del titular de la OMS, en el sentido de que hay que prepararse para una pandemia de coronavirus COVID-19. Y vamos a platicar pues sobre esto, sobre cuáles tendrían que ser los preparativos en un país como México, con José Ángel Córdoba Villalobos. Él fue secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón y le tocó informar al mundo sobre el brote de influenza H1N1. Lo tenemos en la línea telefónica. Hola, José Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, gracias por la Bueno, invitación. ¿cuáles, digamos, en la experiencia mexicana, cuáles tendrían que ser las medidas de preparación a las que llamó el director general de la OMS hace unas horas? Mira, para empezar, en el país hay que ponerse de acuerdo con las diferentes secretarías que tienen que participar en el caso de que nos viéramos en una situación complicada, porque no nada más es salud. Tiene que participar educación, por supuesto, porque en general hay que suspender las clases, tiene que participar economía, tiene que participar comunicaciones y transportes, tiene que participar agricultura y ganadería, tiene que participar las Fuerzas Armadas, que son un gran apoyo para esto, y yo creo que pues es el momento de empezar a hacer esas reuniones para hacer un plan de contingencia global, como lo hicimos en aquel momento en que cada quien tenía una función, y también hay que tener un contacto permanente con el Consejo de Salud General, con todos los secretarios estatales, para que sepan lo que deben de hacer. Hay que empezar a producir materiales, si no es que ya los tienen, a lo mejor ya los tienen, y repartirlos en todos los estados para que la actuación del personal de salud sea similar, que no haya cosas que se inventen o que sean diferentes, sino que actúe con una posición perfectamente científica demostrada de lo que se tiene que hacer. Hay que aprovechar el tiempo ahorita que no tenemos casos graves, yo lo había mencionado hace poco, en revisar la suficiencia de áreas de terapia intensiva y de ventiladores en cada estado, ver, dependiendo del número de habitantes que tienen, el número de salas de terapia intensiva y de camas que tendrían disponible en un momento. Más vale que sobren o que no se usen a Sí. que no haya y haya pacientes que fallezcan porque no tienen un espacio en terapia, porque no tienen un ventilador. Y bueno, ¿Qué todas errores estas acciones, sientes que perdón. se cometieron en aquel año de 2009 y que, digamos, con el aprendizaje podrían evitarse frente a lo que está pasando hoy? Bueno, ¿qué pasa siempre cuando te llega algo de repente y no estás realmente, aunque habíamos estado preparados, no tienes todas las cosas a la mano Ujú. y además ya viviendo la emergencia, pues tienes que echar mano de varias cosas. Algunos de ellos fueron estos, ¿no? Primero, convertir el medicamento, que en este caso no hay No hay. para el Se ha COVID. hablado de los medicamentos de los retrovirales que se utilizan contra el VIH-Sida, pero Sí, pues sí. hemos visto en la calle a los pacientes pues quejándose del desabasto. Sí, particularmente el Caletra, pero mira, porque hubo un caso en Corea del Sur que se curó aparentemente con eso, pero no, un caso no quiere decir que sea realmente De la acuerdo. respuesta para todos. Y para poder tener un estudio comparativo que sea objetivo y que permita decir si Ujú. sirve, se necesitan por lo menos 270 pacientes como muestra. Ya. Y eso tarda 3 meses el estudio para poderlo hacer. ¿Cómo está México? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el sistema de salud frente a, pues, podríamos decir, la inminente llegada, y lo digo porque así se han expresado a las autoridades de salud, de que va a llegar, va a llegar? Entonces, ¿cómo está el sistema de salud de México frente a esto? Mira, a mí lo que más me preocupa, y creo que es otra de las medidas de preparación, es que en un momento dado no haya un recurso para poder comprar todo lo que se requiere. Afortunadamente, con el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos del extinto Seguro Popular, Ujú. ahí pudimos prácticamente comprar todo lo que se requirió y no nos faltó nada, a menos de que si en el mercado de repente se escondían mascarillas o no había, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener primero un fondo Ujú. preparado para eso, que en aquel tiempo, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 5,000 millones de pesos. Claro, nosotros vivimos la emergencia aquí casi como epicentro junto con Estados Unidos y Canadá. Lo demás,
también hay que revisar cómo están los equipos de PCR, Sí. que también dejamos en cada uno de los estados, y que esos te permiten hacer un diagnóstico ahí mismo, Ujú. en el estado, distinguir con nombre y apellido, válgame la comparación, el virus, si se trata de un COVID o si es otro tipo de coronavirus o otro tipo de virus. Entonces también esa es una fortaleza, porque si no lo puedes hacer, pues no sabes con qué estás luchando. Ya entiendo que en el INDRE lo están haciendo, Ujú. pero el INDRE llega un momento en que se satura y no puede dar juego a todo el país y nos viéramos en una emergencia Muy bien. desbordante. Hay que revisar entonces en todos los hospitales y hacer un plan también estatal, Ujú. a ver si los pacientes llegan aquí, aparecen acá, desde las medidas, por supuesto, de vigilancia, del cerco sanitario, de ver lo que se va a hacer con esos pacientes, a qué hospitales se van a mandar, porque sí hay que tener bien definidos los hospitales de referencia primarios y Muy bien. tener, como ya se tiene aquí en México, nutrición Ujú. y varios dos del seguro, etcétera, etcétera, para que ahí se vayan los primeros pacientes y después pues ir resolviendo las cosas conforme se presenten. Pues José Ángel, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada este día para hablar del tema. Gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias a ti, Pascal. Gracias, José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud y